Hoy nos toca hablar de un tema que nos suele costar abordar con nuestros hijos. Nos toca hablar de sexo. ¿Sabemos cómo hacerlo? ¿A qué edad? ¿Están preparados los adolescentes? No os perdáis el podcast de hoy. Este podcast está patrocinado por Storytel, una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts con un catálogo que incluye más de 150.000 libros. Porque la vida es más emocionante cuando escuchas historias, libros que te transportan a mundos imaginarios o historias apasionantes. Hay libros en varios idiomas para poder escuchar de forma ilimitada. Solo necesitas tu móvil o tablet, pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo. Libros con las últimas novedades, clásicos, todas las categorías y para todos los gustos y edades. Ya puedes aprovechar el tiempo de camino al trabajo, en el coche, haciendo deporte, viajando, cocinando, mientras escuchas tus historias favoritas. Lee o escucha tanto como quieras y el contenido que prefieras. En Storytel encontrarás una historia para cada momento. Además, ahora tienes mi oferta especial con la que puedes acceder a un mes de prueba gratis en la caja de descripción de este podcast, 30 días para que disfrutes de Storytel. Si hay algo que nos incomoda hablar con nuestros hijos es todo lo relacionado con el sexo. ¿A qué edad sería conveniente hablar de sexualidad con ellos? ¿Por qué nos resulta tan complicado? ¿Sabemos cómo enfocarlo y afrontarlo? ¿Debemos hablar también del amor, de la pornografía? ¿Están preparados los adolescentes para tener relaciones sexuales? Hoy vamos a hablar de todas estas cuestiones porque el sexo sigue siendo un tabú con nuestros hijos. Hoy, Arola Poch, psicóloga y sexóloga, nos ayuda a resolver nuestras dudas y a dejar las cosas claras. Bienvenida, Arola. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de, como digo yo, de un tema complicado. Bueno, tú dirás que no es complicado para nada, que hay que hacerlo lo más natural posible, pero obviamente nos cuesta. Hablar de sexo con los hijos nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? ¿Sigue siendo un tema tabú? A ver, yo no diría tanto como tabú, que me parece como una palabra muy gorda, ¿no? Tabú es cuando un tema es absolutamente oculto y el sexo no lo es. Vamos, estamos hablando de sexo constantemente. En todas partes hay sexo, en la tele, en las series, en los videojuegos, en internet. Bueno, entonces tabú no diría, pero sí que es un tema que sigue arrastrando prejuicios. Y decías, ¿por qué nos cuesta tanto hablar de sexo? Bueno, pues precisamente porque es un tema que siempre ha arrastrado muchas connotaciones, porque cada uno de nosotros y de nosotras, pues, llevamos una mochila respecto a este tema. ¿Qué quiero decir? Hemos tenido una educación sexual que alguno pensará, no, yo no tuve educación sexual. No hablar de sexo también educa, en mal, pero educa también. Entonces, todos llevamos esa mochila de nuestras experiencias, nuestros prejuicios, los mitos que podemos arrastrar, esa historia. Y al final, pues bueno, eso pues nos puede hacer sentir el sexo como un tema más natural o como un tema pues más cargado de ciertas cosas que nos impide hablarlo con esa naturalidad necesaria. Porque a veces pienso si tiene que, como es algo íntimo, ¿no? Igual tiene algo que ver también eso, aparte de la educación que llevemos, la mochila que llevemos. Claro, porque consideramos el sexo efectivamente como esa parte íntima que nos da cierto pudor hablar de ella. Pero es que el sexo, ojo, no es solo, o sea, cuando hablamos de hacer educación sexual, no es solo hablar de prácticas sexuales, de lo que hacemos. Hablar de hacer educación sexual, hablar de sexualidad, es también hablar de cómo somos como hombres y como mujeres, cómo nos expresamos, cómo nos relacionamos, cómo tenemos relaciones íntimas, claro, eso también, pero también de nuestra orientación, de nuestra identidad sexual. Quiero decir que es un aspecto mucho más amplio que no quedarnos solo en aquello que hacemos, sino también en aquello que somos y cómo nos relacionamos. Uh-huh. Y te iba a preguntar, el tema, ¿lo tienen que sacar ellos? ¿Lo sacamos nosotros? Edad, oriéntanos un poquito porque igual yo ya voy tarde. Bueno, de hecho, el otro día uno de mis hijos dijo una cosa que dije, ostras, si ya sabes todo esto, entonces voy tarde. A ver, voy a decir una cosa directamente. Yo creo que normalmente cuando un padre o una madre se pregunta si va tarde, es que sí, va tarde. Es que sí, vale, fenomenal, vamos bien. Bueno, pues puedo ir bien con los siguientes, o sea, con el primero a lo mejor no, pero con los siguientes estoy a tiempo. Pero voy a matizar todo esto. A ver, digo lo de se va tarde porque realmente la educación sexual hay que empezarla desde pequeños, con este enfoque de no solo es aquello que hacemos, sino que tenemos que empezar a hablarles con total naturalidad, pues eso, de que son niños, de que son niñas, de las identidades, de cómo se relacionen, de su cuerpo, ¿vale?
Y después, pues bueno, poco a poco ir introduciendo todos los temas. ¿Qué quiero decir? Si un niño me pregunta o una niña me pregunta, mamá, ¿qué es un orgasmo? Porque ha oído la palabra en algún sitio. Pues tenemos que contestar a eso, aunque sea Claro, difícil, porque dices, ¿y cómo le defino ya. yo a mi niño de 5 años qué es un orgasmo? Es que ¿cómo lo defino? Claro, lo primero que tenemos que pensar es, el niño o la niña no tiene la visión que tenemos nosotros como adultos. Si te pregunto un orgasmo, o es que ha oído la palabra pene, o ha oído lo que sea. Claro, ya cuando hablamos de pene, vagina, vulva, son partes del cuerpo que tenemos que tratar con total naturalidad. Y hay personas adultas que siguen teniendo cierto tabú con ciertas partes del cuerpo. Incluso les cuesta hasta nombrarlas. Esas son las cositas que tenemos que ir intentando cambiar, ¿no? O sea, tenemos que ver los genitales como una parte más del cuerpo. Pero bueno, que me he desviado. El niño me No, pero pregunta. bueno, que esto está bien, o sea, al final tenemos que cambiar nuestra forma de educar, igual que normalizamos los castigos, los gritos, porque se nos educó así mucho tiempo y hay que cambiarlo ahora, pues esto también, ¿no? Se educó siempre sin hablar de sexo, sin mencionar esas partes del cuerpo, lo que sea, más allá de verlo en el libro de ciencias, poco más. Entonces, está bien que lo menciones, claro. Claro, es que, mira, una cosa que pasa, a veces niños, niñas pequeños empiezan a descubrir y a tocarse los genitales y les gusta, claro que les gusta, les da placer, están descubriendo que es una parte que les gusta. Eh, a veces me he encontrado con padres o madres que me dicen, ¿y qué hago? He visto a mi niña que se frota pues con el sofá o con lo que sea, ¿no? ¿Cómo tenemos que abordar eso? Bueno, pues vamos a tratarlo con naturalidad. Que el niño o la niña se toque no es malo. Realmente no es malo, está descubriendo su cuerpo y está, bueno, pues viendo cómo funciona. Eh, Claro, lo que pasa es que eso no lo puedes hacer en cualquier sitio a todas horas cuando hay invitados en casa. Entonces lo que le tenemos que enseñar al niño es, vale, no pasa nada porque te toques, no hay que regañarle porque se toque, pero eso es una cosa que forma parte de la intimidad y tienes que hacerlo pues en tu cuarto o, bueno, pues vamos a darle pautas en ese sentido. Porque si le regañamos, ¿qué es lo que va a interpretar el niño? Uy, esto está mal, esto no se hace, posiblemente lo seguirá haciendo, pero a escondidas. Y entonces ya estamos rompiendo una vía comunicativa con nuestros hijos. Nuestros hijos van a entender que de esas cosas no se hablan. Vuelvo a la pregunta del orgasmo. Mamá, ¿qué es un orgasmo? Ay, eso ahora no te toca. Si ahora no toca, ¿cuándo toca, no? Al niño ya dice, bueno, pues este tipo de temas, poco a poco va entendiendo que este tipo de temas mejor no lo pregunto. Claro, obviamente, si preguntan, siempre hay que responder, tenga la Siempre. edad que tenga. Y si no preguntan, Ah, ¿cuándo es buen momento para abordar el asunto? qué buena pregunta, ¿no? Cuando dices, bueno, el niño no pregunta. Claro, que no pregunte no significa que no a ver si hablo bien. Que no pregunte no significa que no tenga necesidad de saber o que no De tenga saber. curiosidad, porque hay niños y niñas pues que a lo mejor preguntan menos. Em, yo creo que los temas hay que irlos sacando progresivamente. No podemos responder a una edad de decir a partir de los 10 años hay que hablarles de sexo. No. No, porque es muy complicado. Cada niño, cada niña, pues tiene una evolución diferente, una madurez diferente, una curiosidad, tal. Pero sí que es cierto que, bueno, que seguramente veremos a lo mejor que nuestro niño no pregunta, pero a lo mejor se queda mirando a una mujer embarazada. Bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a explicarle cosas que va a necesitar saber. Y seguramente hay cosas que se las tendremos que explicar una vez y dos y tres y las tendremos que repetir. Bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero el mundo nos da muchas oportunidades para sacar temas sobre sexualidad a nuestros hijos e hijas, ya sea pues eso, ese ejemplo que acabo de poner, o una serie en la televisión que constantemente salen relaciones, a lo mejor un beso entre dos hombres, y nos da la oportunidad de hablar de diferentes tipos de orientaciones, ¿no? De la homosexualidad o de la heterosexualidad, bueno, que se pueden formar familias y parejas de diferentes maneras. Pues todo eso son también, todo eso forma parte también de la educación sexual. ¿A qué edad empiezan a tener ahora relaciones sexuales? Digo ahora porque creo que las cosas han cambiado bastante. Claro, la edad, relaciones sexuales, en cuanto a claro, es que ¿qué entendemos por relaciones sexuales? Claro, es que ese es otro tema. Claro, Claro. claro, claro. Mira, voy a dar diferentes datos, ¿vale? Por un lado, lo que se entiende como relación sexual en cuanto a primera penetración, ¿no? Por concretar, algunos estudios hablan de que está entre los 16 y 18 años, ¿vale?
Con Ujú. 17, 18 sería más o menos la media en la que las medias siempre son medias, o sea, hay gente antes y Sí, gente después. después. Pero otro dato interesante también es el que nos habla del acceso a la pornografía en Internet. Y la edad media más o menos está en 14 años. Habréis visto a lo mejor noticias o artículos que hablan de que hay acceso a Internet con chicos de 12, incluso niños de Sí, 8 más años. pequeños, sí. ¿Vale? Pero llegan casualmente. Exactamente. Una cosa es que haya casos puntuales en cuanto a que entran con 8 años, que me parece una barbaridad, y otra cosa es que la media se sitúe alrededor de los 14 en chicos y alrededor de los 16 en chicas, ¿vale? Pero, como decía antes, una media. Hay gente que entra antes, ¿no? O hay niños, porque ya es que ya no quiero hablar ni de chicos o jóvenes, que es que niños de 8 años, pues que han accedido a algún tipo de contenido sexual en las redes sociales. Y por eso, decía al principio de todo, normalmente vamos tarde. Porque claro, con 8 años nadie está pensando en hablarle a sus hijos de pornografía. Nadie. Porque seguramente lo veremos muy pequeño, pero es que resulta que hay datos de Claro. que ya están recibiendo algún tipo de imagen de ese tipo. Por lo tanto, cuanto antes empecemos a tratar estos temas, pues casi que mejor. Porque claro, de repente ves a tu hijo casualmente, a ver, yo creo que con 8 años, si usa un dispositivo móvil o lo que sea o tablet, hay que estar controlando lo que ve. Pero si llega casualmente a un contenido de esos, yo creo, no, lo mejor quizás no es decir, ay, quita eso, quita eso. A lo mejor un momento para decir, a ver, este tipo de contenido es para cuando seas más mayor, además no es real, explicar un poco o no. Claro, claro, sí, sí, totalmente con esta segunda parte, ¿no? Normalmente cuando un niño o una niña con 8 años llega a un contenido así, es pues eso, porque yendo de un sitio a otro le ha parecido, porque al entrar en no sé dónde le ha aparecido un vídeo de ese tipo, porque algún amigo, amiga, tiene algún hermano mayor y le llega le envía ese contenido, o si lo comparten por la curiosidad que pueda haber. Quiero decir que al final es una cuestión de curiosidad. Con 8 años es muy pronto, en eso estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa si nuestro hijo llega a ese contenido? Lo mejor abordarlo directamente, porque volvemos a lo que comentaba al principio. Si yo le digo, uy, no, eso fuera y prohibido, ¿qué va a entender el Generan niño? curiosidad. Claro, eso el niño va a entender que, uy, esto es prohibido, ¿por qué será prohibido? Y vale, esto, si mi madre me dice, no, eso no quiero que lo veas, pues vale, lo seguiré viendo, pero sin que mi madre se entere, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que ha visto y explicarle a su nivel, que lo pueda entender, ¿no? Bueno, pues este es un vídeo de escenas entre dos personas adultas, has de entender que no siempre es así, es normal que tengas curiosidad. Siempre lo más importante es la actitud, que no vean una actitud de enfado, de esto está mal, esto no tienes que verlo. No, porque si ante esas actitudes, pues el niño se va a cerrar, pero si viene una actitud de entender y de comprensión, dejándole claro, por supuesto, de que, oye, de momento eres muy pequeño para ver este tipo de cosas, ¿no? Claro. Aunque te vayan a llegar, y si tú ves algo, y siempre dejar una puerta abierta, ¿no? Si ves algo que te incomoda, que te llama la atención, coméntamelo, vamos a verlo juntos y vamos a intentar explicarle cómo son las cosas Claro, realmente. claro. Y volviendo a lo de las relaciones sexuales, a la edad, ¿no? Que bueno, tú diferencias ahí entre lo que es la relación sexual con penetración y luego que, quiero decir, sexual, ahí se pueden abarcar muchas cosas. Pero, ¿realmente están preparados emocionalmente para la relación sexual? Dependerá, siempre dependerá de la persona, ¿no? Hay personas pues que son más maduras, otras que no. Es cierto que en ciertos casos o en muchos casos hay esa sensación un poco de dejarse llevar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de adolescentes y sexualidad. Esa idea de bueno, si los demás lo han hecho, pues yo también lo hago, o una pareja a lo mejor que presiona un poquito de más, o si no me quieres, si me quieres, tenemos que hacerlo, tenemos que tener Claro, sexo, es una, sí. una prueba de amor. Todo ese tipo de mitos que yo cuando doy talleres de educación sexual intento trabajarlos mucho, porque sexo hay mucha información, ¿no? Temas de prevención, de cómo ponerse un preservativo, van a encontrar vídeos y bueno, hay mucha información de ese tipo, pero yo creo que debemos abordar sobre todo ese tipo de situaciones, de conocer realmente qué es el sexo, todas sus particularidades, que es una herramienta
llamémosle herramienta, ¿no? Una forma de disfrutar y de crecer y de conocernos muy importante, pero hay que hacerlo con responsabilidad, con conciencia, sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces yo en los talleres les hago mucho énfasis en eso, en que no hay que dejarse llevar, que tienes todo el derecho a tener tus dudas y nadie te tiene que presionar, y que si te presionan, bueno, pues a lo mejor es que no te estás respetando y la relación va por otro lado. Por eso, cuando he hablado al principio de que es la sexualidad, que es una cosa más amplia, claro, la educación sexual, hablamos de qué hacemos, pero está muy vinculado a cómo construimos también las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, por ahí va todo muy, muy unido, ¿no? El afecto y el sexo no se pueden separar, van unidos. De hecho, te iba a preguntar un poco cómo convencerles de que no se dejen llevar un poco por la presión, porque muchas veces la adolescencia es una etapa en la que te dejas llevar mucho por tu entorno, poco por tus padres, el entorno de amistad, y de repente, pues, ver que todo el mundo se lanza a algo, tal, no sé qué, a lo mejor te hace tomar decisiones para que tú realmente en una situación tú solo no hubieras tomado, porque por la razón que sea, ¿no? O sea, es como lo del primer beso, ¿no? O sea, de repente, ay, es que no sé quién se enrolló con no sé... Ya en nuestra época no sé si se sigue diciendo enrollar, no te digo más. O sea, pero era lo de, ay, ya se enrolló con no sé qué, y tú no te has enrollado con nadie, y era como, bueno, por favor, qué prisas, ¿sabes? Claro, claro. A ver, es triste, pero es así. En la adolescencia, Es que es eso. y además los compañeros, los amigos tienen a veces casi más peso que los padres. Bueno, ya está. Uh-huh. O sea, con eso tenemos que asumir, es una fase Exacto. y ahí está. Entonces, claro, está toda esa presión de grupo, toda esa presión social que con el sexo además se hace también muy importante, ¿no? O sea, tú no te has enrollado con alguien, o la virginidad, ese concepto cultural que tendríamos ya que quitarnos de la cabeza, pero que sigue estando ahí presente, casi como una losa que hay que quitarse de encima. Uy, esta aún es virgen, anda, caramba, ¿no? Bueno, pues claro, ¿cómo lidiar con todo eso? La única herramienta que tenemos es la educación, darles toda esa información clara, rigurosa de lo que implica cada cosa, de lo que es el sexo, de tal, y apelar también a su responsabilidad y a su conciencia, de trabajar mucho la autoestima, el decir, oye, que tú tienes, lo que decía antes, todo el derecho a decir que no ahora mismo, o que ahora no te apetece hacer eso, y no por decir no, o no por lanzarte a ese primer coito eres menos guay o menos enrollada, o quieres menos. También tenemos que hablar mucho cuando hacemos educación sexual, del amor, de esa forma de construir el amor y del amor romántico, ¿no? Y de esos mitos de si me quieres tanto tienes que hacer esto, tienes que cambiar o tienes no sé qué, ¿no? Bueno, pues trabajar también pues esa autoestima y ese respeto a la decisión de cada uno. Tú tienes todo tu derecho a no tenerlo claro, y que nadie te presione por eso. Entonces, tenemos que trabajar mucho todas esas cuestiones vinculadas también a la gestión emocional, a la seguridad, y a partir de ahí, pues confiar en que nuestro hijo o nuestra hija sea responsable y tome las Ya. decisiones más adecuadas. Por eso, cuando hablamos de hacer educación sexual, la educación sexual tiene el objetivo también de ayudarles a tener toda esa visión amplia: información, respeto, autogestión, autoestima, para que ellos tomen las mejores decisiones. Al final la decisión la tomarán ellos, nos guste o no, y vamos a Ya, intentar pues que tomen la decisión que nos parece más sensata. efectivamente. Te iba a preguntar lo de amar y estar enamorado y todo. O sea, realmente también hay que hablarles de esa parte, no ceñirnos a lo puramente sexual, sino de toda esa parte del amor hay que hablarla también. Por supuestísimo. El sexo es afecto también. O sea, no podemos separar afecto y sexo. Son dos cosas que van unidas, ¿vale? Luego podemos entrar en debate sobre puede haber sexo sin amor, amor sin sexo, pero bueno, eso yo creo que en la adolescencia no toca aún. Ya tienen suficientes ejemplos en la pornografía, por ejemplo, de un sexo sin afecto, como para que intentemos hablar de estas cosas. Hablar de sexualidad es hablar de relaciones entre personas, y hablar de relaciones es hablar de emociones. Y luego podemos hablar de emociones o de sentimientos, más de amor o más de cariño, o como lo queramos llamar, pero las emociones y los sentimientos están siempre vinculados en el sexo. Por lo tanto, no podemos separarlo. Y entonces, ¿cómo enfocamos el tema del amor? Porque a lo mejor es lo que tú dices, alguien dirá, no, pues yo solo quiero sexo con esta persona. Entonces aquí el amor no tengo por qué tocarlo, y entonces el niño identifica o yo qué sé, o relaciona que el sexo siempre tiene que ser con amor, o lo contrario, o no. A ver, yo creo que
a ver, cuando yo hablo de vincular sexo y amor, o no vincularlo, tal, bueno, cuando hablo de todo esto, y no quiero decir solo un amor entendido como amor romántico, amor de pareja, amor de tal, Vale. sino que siempre el sexo tiene unido o vinculado una serie de sentimientos y de emociones que nos van a surgir cuando tengamos esas relaciones sexuales. Entonces, no podemos hablar solo de algo puramente físico, porque no compartimos solo dos cuerpos, compartimos, aparte de esos cuerpos, compartimos dos historias, dos sentimientos, dos inseguridades, dos formas de entendernos, de conocernos, de ver la sexualidad. Bueno, compartimos muchas más cosas. Entonces, en ese sentido digo que no se pueden separar. Entonces, yo creo que a nuestros hijos y a nuestras hijas pues tenemos que hablarles de todo eso. Por eso la educación no es solo hablar de qué hacemos, sino es hablar de todas estas cosas que van muy vinculadas, lo que decía, pues de la autoestima, de querer nuestro cuerpo, cuántos estereotipos tenemos sobre cómo tienen que ser los cuerpos masculinos y femeninos que afectan a nuestros hijos y también les afectan en la sexualidad. Eso también forma parte de la educación sexual, ¿no? Hablarles de la diversidad en cuerpos, de la diversidad en relaciones, en formas de expresarnos, ¿no? Bueno, pues que no todo el mundo cumple con un estereotipo de cómo son los hombres o cómo son las mujeres, ¿no? Entonces, hablar de todas esas cosas y de cómo nos influyen también es hablar de sexo. Antes hicimos una mención a la pornografía, ¿no? Cuando de repente llegaban a ella, pues no taparla, no tal, pero o sea, la pornografía al final es muy irreal y además es machista, ¿vale? Eso está clarísimo. El tema es, cuando ya la buscan, van a verla porque quieren verla. ¿Eso nos debería preocupar? Al final, la curiosidad está ahí y los adolescentes son curiosos por naturaleza. Además, está bien que sean curiosos y que tengan ganas de conocer cosas. Entonces, mi hijo ve porno, ¿me tengo que preocupar? ¿No me tengo que preocupar? ¿Qué hago? ¿No? Yo creo que preocupar en el sentido de pensar, uy, Dios mío, o sea, ¿qué le va a pasar a mi hijo? ¿No? Yo creo que en ese sentido tampoco. Como digo, que tengan esa curiosidad es normal. Entonces, bueno, pues vale. ¿Cuándo me puedo empezar a preocupar? Hombre, si mi hijo se me engancha al porno. Si no sale del cuarto y resulta que es que está viendo todo el rato lo mismo. ¿Qué pasa? Que el porno es un estímulo muy potente. Más que el porno, lo que provoca el porno, ¿no? Esa excitación, los orgasmos. El orgasmo son estímulos muy reforzadores de conductas. Entonces, si realmente vemos que hay allí como un enganche, entre comillas, o una obsesión por ver ese tipo de películas, entonces sí me tengo que preocupar, por supuesto. Pero que vean alguna escena, yo no lo consideraría como algo preocupante, pero sí algo a hablar y sí algo a que tengan claro que, bueno, pues que eso está ahí, que tiene una finalidad que es el excitar dentro de a personas adultas, que el porno es machista, efectivamente, ojo, el porno más fácilmente accesible, lo que llamamos el porno mainstream, el que cuando tú buscas algo lo primero que te sale, ese sí que es muy machista y con una visión violenta sobre todo hacia la mujer, ¿vale? Digo esto porque hay otros tipos de porno que no son así, pero cuesta más encontrarlos. Entonces, de todas esas cosas hay que hablarlas desde la calma y la serenidad, sin preocuparnos en exceso, pero sí que tengan muy claro que lo que están viendo sirve para lo que sirve, es decir, para excitarse, pero no sirve para aprender de sexualidad, que no van a aprender nada para que les vaya a servir a futuro en sus relaciones. Eso que lo tengan Claro, siempre muy claro. Claro, al final lo que hay que decir, ¿no? Es una ficción como otras películas que tú ves a Tom Cruise subido en una moto y dices tú, así no se puede ir con la moto por la vida real. O sea, nadie va a esa velocidad ni de pie ni... O con es un poco eso. Y con especialistas, ¿no? Hay una serie de personas, de actores que son especialistas, que lo que hacen es pues tirarse desde el acantilado y no sé qué. Pues en el porno los actores también son en cierta manera no especialistas, pero bueno, que tienen sus trucos. Que Claro. es lo que tienen sus trucos, que las cosas no son solo como veis en pantalla, que muchas veces antes de lo que se ve en pantalla hay una preparación previa, ¿vale? Hablan Sí. de las cosas, muy importante el consentimiento y hablar de consentimiento, hablan de lo que van a hacer, eso no lo veis en pantalla, lo que yo les digo a los chicos, eso no lo veis en pantalla, pero han hablado de qué van a hacer y de cómo lo van a hacer y hay una preparación también física. Cuando veis una escena de sexo anal, la chica ha estado preparándose, no es tan fácil como llegar y ala, no, hay unas... Y saco lo del sexo anal
porque es una cuestión que me plantean mucho chicos en talleres, chicos y chicas con 14 años te preguntan por sexo anal. Y eso es claro que es una influencia del género pornográfico. Claro, obviamente. Bueno, a ver, ligar en redes sociales, porque claro, venimos de una generación que todavía el otro día escuchaba en un programa de radio que se quitaban todas las cabinas, digo, que nos llamábamos bajábamos a la cabina si había que llamar y meter una monedita y de repente ahora, claro, venimos de una generación que tuvo poca educación sexual en general, añádele ahora que tienen la tecnología para acceder a todo tipo de información y a todo tipo de gente. Cuando de repente nos digan que están conociendo a alguien por internet o tal, eso debe agobiarnos, debemos verlo como algo, bueno, normal, que es otra forma ya de relacionarse. Es que, claro, el principal cambio de esta generación es el acceso a la tecnología. Es que eso ha sido es el cambio fundamental en todo, porque lo que hablábamos antes de la pornografía, antes también existía, sí, pero a lo mejor tenías una revista que tenías que ir al kiosquero y te daba una vergüenza de muerte. Bueno, o esperar, había el Canal Plus los viernes, que bueno, la mayoría lo teníamos codificado, o si no, o sea, quiero decir que es que si una chica quería ver a un chico desnudo, pues ya por curiosidad, ya no por sexualidad, sino por curiosidad, casi tenías que entrar en una tienda a revistas que eran orientadas realmente para homosexuales, no tanto para la mujer. Exactamente, quiero decir que y eso ya no lo hacías con esos 8 años que decíamos antes, ni con 14. Claro, lo ¿no? hacías ya con 16 y te daba una vergüenza. Se te caía la cara de vergüenza. Efectivamente. Entonces, claro, todo eso ha cambiado mucho, el acceso está mucho más fácil, ese es el principal cambio. Claro, también tienen el móvil para ligar, como tú bien decías. Yo siempre digo que todo lo que son redes sociales, la tecnología, tiene cosas positivas, porque a veces parece que solo nos fijamos en lo exactamente, que solo fijamos en lo negativo. Tiene cosas positivas, fomenta la creatividad, fomenta las relaciones, la sociabilidad, ¿no? De los jóvenes, que en esas edades son muy importantes. Pero claro, son herramientas y las herramientas, bueno, se pueden usar mejor o peor y, hombre, hemos de estar atentos. Como padres y madres tenemos que estar atentos a lo que nuestro hijo o hija está haciendo. Claro, a partir de determinadas edades, meternos en la intimidad de nuestros hijos, pues hombre, no, bien del todo no está. Además, no sé si también el otro día estaba en una charla precisamente de TikTok, Instagram para jóvenes, y no sé si incluso era delito, ¿no? Meter, por ejemplo, software espía en los móviles de los hijos a partir, no sé, son los 14 o los 16, ahora me baila la cifra, bueno, pues estás violando la intimidad de tu hijo o de tu hija, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final de lo que se trata también es de hacer esa educación en la responsabilidad y hablar las cosas claras. Como ya veníamos hablando de sexo, pues también en las relaciones, que no todas las personas que te van a hablar a través de un dispositivo, pues a lo mejor son lo que dicen ser. Que porque chatees 2 días con alguien no se convierte en una persona conocida. Es que justo además leí la noticia hace poco de que la pandemia está disparando muchísimo los casos de abuso sexual en Internet. Y digo, madre mía, esto es realmente súper preocupante y no sé hasta qué punto los jóvenes son conscientes. ¿Sabes? Yo a veces cuando tus hijos hacen la broma de me bajo el pantalón y enseño el culo a su hermano, que es la típica chorrada, que dices tú, vale, pero esto no lo hagáis si os van a grabar, por favor. No lo hagáis porque no sé cómo os va a repercutir eso. Yo ya se lo digo, estas chorradas... pues para reíros entre vosotros, bueno, pues ya se les pasará la tontería. Pero digo, es que si te graban y lo suben a una red social, claro, ¿sabes? Igual que yo siempre digo, no, tú no puedes salir ahora porque estás con la equipación de tu club de fútbol y no quiero que salgas en mi Instagram con que se sepa a qué club de fútbol pertenece. O sea, son cosas que yo, como estoy muy metida en redes, les voy intentando enseñar para que tengan cuidado porque tonterías hemos hecho todos. O sea, alguna vez nos hemos pasado con el alcohol porque nos sienta mal o porque un día se te va a la mano y entonces, digo, si llega a haber móvil en aquella época, pero es que ahora lo tienen, claro. Entonces, lo que puedan subir sus amigos o tal, o ellos mismos, es que eso hay que trabajarlo mucho. Claro, es que dentro de toda esa educación
también tenemos que hacer mucho énfasis en la educación, en el uso de las nuevas tecnologías y que subir una foto o un vídeo se queda ahí para siempre. Todos hemos hecho tonterías, pero se enteraban tus 4 amigos y ya está. Claro, ahora se graba en el móvil, se sube a una red social y eso se queda ahí. Encima te etiquetan y no sé qué. Claro, todo eso son cosas nuevas que nosotros no hemos vivido, pero que esta generación sí. Y esta generación además ha crecido inmersa de redes sociales, de tecnología. Para ellos es muy normal hacerse un selfie, que saben posar mejor que nosotros, y subirlo a las redes sociales. El concepto que tienen de imagen, de privacidad, es diferente al que podemos tener nosotros. Si a eso le sumamos que en las redes sociales hay algunas que parece que todo se sexualiza más, ¿no? Las influencers o los influencers siempre aparecen ahí con sus poses, todo muy idealizado también, ¿no? O sea, bueno, pues ahí tenemos una situación que es muy diferente a la nuestra y lo único que podemos hacer es trabajar en la educación y en la información. Es que es la única herramienta que tenemos para que sean conscientes de todo lo que supone. Como tú bien dices, oye, haz la broma de bajarte los pantalones, pero cuidadito que no te la graben o cuidadito lo de la foto que estás poniendo, pues esa educación desde pequeños y poco a poco dando esos mensajes para que tengan esa conciencia de lo que supone. Y yo una cosa que les digo cuando, por ejemplo, muy vinculado con redes sociales está todo el tema del sexting, el envío de imágenes Eso o te iba a vídeos preguntar. o, bueno, pues con tu permiso me avanzo entonces. Sí, no. Claro, yo lo que les digo es, bueno, les digo muchos mensajes, ¿no? Pero uno de ellos vinculado con esto de las redes sociales es, ten muy presente qué pasaría si esa imagen saliera, si alguien la viera. ¿Sería lo peor que te pasaría en la vida? O sea, reflexiona un poquito, porque si es lo peor, no lo envíes. Si tienes cualquier tipo de duda, no la envíes. Si no, o sea, y luego pues les doy los mensajes positivos respecto a lo que es el sexting, con quién, las condiciones para hacerlo o no hacerlo, porque mi visión o la visión que intento trasladar siempre es positiva. ¿Qué quiero decir? El sexting como juego, como tal, bueno, pues es un juego entre una pareja que es realizado en un momento de intimidad y de confianza, pues ahí está, aporta cosas buenas. Claro, el problema es todos los riesgos asociados, ¿no? Pero que no hay que demonizar el sexting como tal, sino, bueno, las conductas poco respetuosas con la intimidad de la otra persona. Es decir, que cuando hacemos sexting, quien está haciendo algo mal no es quien envía una foto de sí mismo, que no deja de ser un juego erótico realizado, insisto, dentro de un clima de confianza y de intimidad. El que está haciendo algo mal es la persona que coge esa foto de otra y la comparte para reírse, para ridiculizar, para señalar, lo que sea, ¿no? O sea, la Bueno, falta... o no para ridiculizar, o sea, para, ya está, sin más, mirar a los amigos. Porque claro, mi visión siempre ha sido que los chicos son muy fanfarrones. Entonces, esto de decir, es que hice esto con esta, y claro, y así tienen una foto, vamos, o sea, igual a cierta edad es correr un riesgo un poco... Sí, claro, yo he dicho ridiculizar, ciertamente a veces se hace por señalar, por venganza, ¿no? Como es mi ex y ahora hemos pasado de querernos mucho a odiarnos mucho, porque esto pasa así, en la adolescencia todo es muy intenso, entonces hemos pasado de querernos, nos odiamos tanto que cojo y voy a vengarme y voy a pasar esa foto, eso se da. ¿Vale? Otro caso es lo que tú dices, ese fardar de fíjate con quién estoy, fíjate no sé qué, ¿no? Mira que... y ahí es donde yo muchas veces intento trasladar ese mensaje de que el problema no es hacerse esa foto. Que al final, el que está haciendo algo mal no es quien dentro de un juego erótico consensuado, dentro de un clima de intimidad y de confianza envía una foto, sino quien coge esa foto y por el motivo que sea se la enseña o la comparte con otros. Entonces, a quien deberíamos señalar no es a quien sale en la foto, sino a quien ha roto ese respeto, a la persona que lo ha enviado. Entonces, yo intento dar esa visión positiva, ojo, siempre haciendo todas las advertencias de que, oye, la mejor manera de no correr ningún riesgo es no enviar ninguna foto, ¿eh? Eso clarísimamente. Pero vamos a intentar cambiar miradas, porque las cosas... Sí, no, en eso estoy de acuerdo, en que igual que cuando una chica era agredida, a ver cómo iba vestida, a ver cómo no sé, da igual cómo vaya vestida, o sea, el que lo hizo mal fue punto pelota, no hay más historia. Exactamente. Y también tener en cuenta que compartir una imagen íntima de otra persona sin su consentimiento es un delito. Es delito. Es delito, y ahí sí que no hay más historia.
Pero en esta visión, o en este cambiar un poco la visión que tradicionalmente tenemos del sexo y darle una visión positiva, pues yo creo que trasladarles la imagen de que dentro de una relación, y vuelvo a vincular sexo con relación y con afecto y con confianza, ¿no? Porque como decía, todo está relacionado. Dentro de una relación en la que hay confianza, intimidad, el sexting es una práctica erótica bueno, pues que puede aportar cosas positivas. Oye, es muy sana, es muy segura, no hay ningún riesgo de sana y De segura, de enfermedades de enfermedades, transmisión, de ni de embarazos embarazos, no ni de nada. deseados. Esa Efectivamente, parte te la quitas, sí. esa parte te la quitas y genera pues intimidad, creatividad, todo ese tipo de cosas, siempre hecho en un clima de confianza y sin perder nunca ese respeto hacia la otra persona. Quiero decir que aunque lo que el ejemplo de antes, aunque después de quereros mucho os odiéis muchísimo porque es la peor persona de tal y pasáis a ser ex, ese respeto nunca hay que perderlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante trasladar esa visión positiva y de cambiar un poquito miradas. Ujú. Bueno, ¿es bueno decirle a un adolescente que le conviene o no le conviene estar con fulanito, con fulanita? ¿Esto hay que entrar o no? Porque fulanito tiene fama de, bueno, pues eso, de estoy con una, con otra, tal, no sé qué. Ya me entiendes. ¿Nos van a hacer caso si le decimos que conviene o no conviene? Hombre, podemos y debemos dar todas las opiniones, claro que sí, o sea, solo faltaría, ¿no? Otra cosa es prohibir, que ya sabemos que prohibir no No, va a prohibir nada. solucionar nada, Olvídalo. prohibir no va a solucionar nada, y también pensar si mi hijo o mi hija va con fulanito o fulanita, que me parece una mala influencia, teniendo en cuenta que escogemos los amigos por afinidades, a ver, a lo mejor es que mi hija también es la mala Ya, influencia. en qué Es punto que conecta, ¿no? claro, hay algo ahí que dices, bueno, ¿por qué son amigos? ¿Por qué se gustan? Claro, en el tema de las relaciones hay muchos mitos también, porque el malote sigue siendo una figura que sigue gustando mucho, ¿no? El chico malo. Siguen habiendo muchas películas que trasladan y refuerzan esta idea, ¿no? Ese, ya. Entonces, vuelvo otra vez a lo mismo, a que tenemos que seguir haciendo mucho énfasis en cómo construimos relaciones y que el chico malo no es el mejor ni el más atractivo y que aquello de que es que los que se pelean se desean, eso también es un mito, que con quien compartes cosas es con quien vas a tener mejores relaciones y que no pretendas cambiar a nadie. Eso de, ay, es que me quiere tanto que cambiará, pues eso también es una idea falsa. Las personas cambiamos, sí, pero porque queremos cambiar nosotros, no cambiamos por otros o no deberíamos cambiar por otros, ¿no? Cambiamos porque nosotros queremos cambiar, pero yo no voy a conseguir que otra persona cambie si no quiere y yo como persona no debería moldarme a los gustos de otro solo por gustarle a ese otro, ¿no? Ya. Quiero decir que hay muchos mitos dentro de este amor romántico que tenemos que ir trabajando con ellos para que, como decía antes, tengan esa responsabilidad y esa conciencia para tomar lo que consideramos que son las mejores decisiones. Ujú. Te iba a preguntar, ¿conocemos bien nuestro cuerpo? Ahora me dirás, depende de la generación. La nuestra, no. La de ellos, sí. Yo creo que en general aún nos falta por conocer nuestro cuerpo y sobre todo por querer nuestro cuerpo. Y más si hablamos de adolescentes. ¿Quién no ha tenido complejos en la adolescencia? Pues, Buf, buf, buf. y Yo, luego, yo siempre cuento que iba con una cazadora vaquera, era solo para ponerme la cintura para tapar el culo. Todo, o sea, ¿sabes? O sea, es que tal cual, tal cual. yo iba siempre con jerseys, con camisetas muy anchas, porque mi complejo estaba en el pecho, de tener de más de lo que yo quería, ¿no? Quiero decir que, ¿quién no va a tener complejo? Bueno, no va a tener, por suerte hay gente que no, pero vamos, que lo más Pero sí normal. que a ver, realmente es que es una época en la que estás un poco inseguro con las decisiones que tomas, con todo lo que te rodea, entonces, bueno, obviamente tu cuerpo es lo que ves todos los días y de alguna manera, pues si estás pasando una etapa insegura, pues obviamente el cuerpo, pues es una parte, o sea, una cosa más, ¿no? Claro, eso es normalísimo, esas inseguridades, esos cambios con el propio cuerpo que aún no te acabas de hacer. Encima, antes lo comentábamos, esos referentes que se nos enseñan de cómo son esos cuerpos ideales, que aunque hemos ganado en diversidad, pero al final eh, el 90%, te diría yo, el 90% de los cuerpos que vemos
televisión, en redes sociales, corresponden a un 10% de la población, con lo cual... Y no llega al Claro, entonces, 10%. O sea, claro, es por decir unos porcentajes, ¿no? sí, sí. Pero que al final, claro, hay cosas en las que seguimos cayendo y es en trasladar un estereotipo físico que claro, no ayuda a los adolescentes. Porque entre todos los cambios, si encima de esos cambios ves que tú no te ajustas mucho a ese ideal, pues aún tenemos ahí, seguimos reforzando todos esos complejos. Entonces, me preguntabas también sobre el conocimiento del propio cuerpo. Hemos Es mejorado. que yo creo que no, o sea, quiero decir que es que la gente sigue pensando que la penetración es lo más de lo más y resulta que las mujeres, lo más de lo más está, o sea, el clítoris, o sea, pues es que te enteras con una edad que el clítoris tiene otro tamaño que no tiene, o sea, por dentro es enorme y tú dices, madre mía, pero si es que cómo, pero si no sabía todo esto. Yo tengo una maqueta en 3D de un clítoris a un tamaño real. Real. Y yo en los talleres que doy a los chicos en la ESO, chicos de 14, 15 años, bueno, cuando hablamos del cuerpo, de tal, de los genitales, bueno, pues les enseño, ¿esto qué es? El Ni idea. 98% no tienen idea, tanto de chicos como de chicas. Pues esto lo tenéis vosotras. Yo tengo eso en el cuerpo. ¿Dónde tengo? O sea, siguen sin saber cómo es un clítoris entero. ¿Han oído hablar del clítoris? Claro que sí, porque esa información la tienen, pero no tienen la información completa, ¿no? Entonces falta un desconocimiento. Claro que sí. Y también tenemos que hablar de todas esas cosas. Al fin y al cabo son partes del cuerpo humano. Ahí sí que claro, son partes que tradicionalmente se le han puesto una carga que otras partes del cuerpo no tienen, ¿no? Cuando hablamos de las manos, nadie se preocupa. No, nada, en absoluto, efectivamente. Pero hablar de los genitales, que además les llamamos las zonas íntimas, ¿no? A veces incluso hay personas que les cuesta hasta nombrarlos por su nombre. Personas adultas Sí, sí. que decir pene o decir vulva o decir vagina, que esta es otra, ¿eh? La diferencia entre vulva y vagina en los genitales femeninos seguimos no teniéndolo claro. Vulva parte externa, vagina parte interna. Es que Pero fíjate, yo creo que esto, quizá también el hecho de que sean genitales más internos, y que los chicos se ve todo fuera, está todo ahí bien, bien visible, quizá encima ha ayudado a que tengamos ese desconocimiento y eso, pues es que tengo la sensación, bueno, de hecho tú lo dices en el libro, que la sociedad de hoy es coitocentrista, dices, ¿no? totalmente. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Claro, cuando tú tienes las cosas más a la vista, pues te genera más curiosidad. Eh, una tontería o un ejemplo, la gente o los jóvenes se siguen preocupando por el tamaño del pene y muchas veces me preguntan, ¿y cuál es el tamaño medio? ¿Y cuál es el tamaño mejor? ¿Y cuál es el tamaño tal? Nadie se pregunta cuál es el tamaño de una vagina. Nadie. Claro, Nadie, es verdad. nadie. Una vez en un taller una chica me lo preguntó. Me quedé, vamos, maravillada, la aplaudí, la felicité, porque claro, pero bueno, es normal hasta cierto punto. Hay una cosa que tenemos muy visible y los genitales femeninos pues no están tan visibles. Y claro, entre que no están tan visibles y que tradicionalmente se han invisibilizado, pues ahí Claro, tenemos esa idea. claro, porque además el orgasmo femenino también es como muy desconocido, o sea, pues se sigue asociando, como dices tú, al coito y resulta que a algunas la mano les viene mejor, ¿me explico? Claro, claro. Y cuántas veces mujeres que ya en edad adulta te dicen, ay, es que yo por el coito no, es que yo no llego al orgasmo, es que yo no siento, y en Es cambio que es tremendo eso. Y en cambio siento más con la masturbación o tocándome el clítoris. ¿Eso es normal? Y tienes que explicar, bueno, pues que sí que es normal, pues claro que es normal, que el coito también tiene su parte de placer, por supuesto, pero que nuestro principal órgano es el clítoris y bueno, y explicar el placer porque, bueno, el placer femenino tradicionalmente se ha cuidado poco. Si nos vamos a la historia, ni estaba ni se le esperaba. No, sí, sí, o sea, no lo sabemos, o sea, quiero decir, no lo saben ni muchas mujeres ni, y por supuesto muchos hombres, que es que se limitan a eso. Claro, entonces ya entrando en esa parte de educación sexual, ya no solo de jóvenes, también de adultos, en el qué hacemos, pues hay que hacer mucho trabajo de desmitificar el coito. Quiero decir que lo tenemos, o desidealizar, mejor dicho, ¿no? Lo tenemos el coito como la práctica estrella y pues no a todo el mundo le gustará tanto, pues hay otras cosas que se pueden hacer, hay que entender el placer tanto de unos como de otras y bueno, y entender que cada uno es diferente
que no todo el sexo está en los genitales, que a unos les puede gustar más unas cosas y a otros otras, que, bueno, hay muchos mensajes que podemos trasladar o que debemos trasladar los sexólogos y sexólogas para intentar ampliar un poco la visión que tenemos de la sexualidad. Si lo hacemos desde jóvenes, pues mejor, porque ya iremos construyendo otra sexualidad, porque al final la sexualidad la tenemos que construir cada uno de nosotros. Y en algunos casos, pues tenemos que seguir haciéndolo desde adultos porque no hemos tenido esa educación sexual, porque venimos de donde venimos y porque, bueno, siguen habiendo muchos mitos y muchos prejuicios que tenemos que seguir rompiendo. Se minimiza mucho el tema de quedarse embarazada, las enfermedades de transmisión sexual. O sea, esto es un poco como, a mí esto no me va a pasar. Sí. A ver, eso es habitual, ¿no? Esa falta de conciencia de riesgo en la adolescencia es normalísima, ¿vale? Se minimiza y se le da más importancia o sea, dentro de esta minimización se da menos importancia a las infecciones de transmisión sexual que a los embarazos no deseados. ¿Qué quiero decir? Muchos chicos y chicas tienen la información y son conscientes, pero tienen mucha más conciencia de, a ver si me quedo embarazada, que, a ver si pillo algo. O sea, se preocupan más por un riesgo de embarazo. Sí, bueno, a lo mejor es por lo de siempre, porque las enfermedades no las ves, ¿sabes? Ves las consecuencias, la enfermedad no la ves como tal, palpable, y el embarazo, ya sabes que viene la barriga, ves el bebé. Exacto. ¿Y por qué? Por suerte, la ciencia avanza y lo que antes era, como pille, pues yo qué sé, el SIDA, era una sentencia de muerte en los años 80, ahora ya no lo es, ahora es una enfermedad crónica, con lo cual se ha perdido un poco el miedo a las infecciones de transmisión sexual. Entonces, bueno, hay que seguir haciendo énfasis en todos los temas de prevención, hay que seguir hablando de ello, pero no solo podemos quedarnos en ello, porque está claro que información existe. ¿Cómo ponerse un preservativo? Hay vídeos. Los chicos y las chicas saben que existen los preservativos, que existen las pastillas anticonceptivas, que existe un montón de métodos anticonceptivos, pero aún así siguen existiendo embarazos no deseados en adolescentes y siguen aumentando, además lo vemos en las noticias, aumentan las infecciones de transmisión sexual, tanto en adolescentes como en personas adultas, ojo. Entonces, bueno, pues parece que hablar solo de prevención no funciona, porque la información está, pues vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué no nos protegemos lo suficiente? ¿Por qué sabemos que hay riesgo de embarazo, pero aún así tenemos penetración cuando no tenemos preservativo? Y a lo mejor, pues posiblemente tiene que ver con esa forma de entender las relaciones, esa presión de venga, que por una vez no va a pasar nada y bueno, no estás del todo conforme, pero tiras, esa falta de conciencia de riesgo, ese pensar que si has venido a casa a ver una peli de Netflix y no están mis padres, ya sabías a lo que venías y por lo tanto vamos a hacer, no, vamos a cambiar esas cosas. Tú tienes todo el derecho a decir que no, a no dar las cosas por supuesto, a hablar, a decir, oye, que es que yo sin preservativo no lo quiero hacer y no le estás cortando el rollo a nadie. O es más, ampliar nuestra visión sobre el sexo. Se pueden hacer muchas cosas para disfrutar. El objetivo es el placer, el objetivo es pasarlo bien, el objetivo no es hacer penetración. Entonces, si no tienes un preservativo o si no tenéis un preservativo, haced otras cosas con las cuales sintáis placer, os lo pasáis bien, pero no tengan ese riesgo. Un poco ir trasladando esa idea de que el sexo son más cosas y que siempre tenemos que hacer las cosas con responsabilidad, por supuesto, ¿no? Y también hablar de las relaciones. O sea, como ves, es que está todo muy relacionado, ¿no? Cuando hacemos educación sexual, todo al final nos acaba llevando a todas esas cosas vinculadas con las relaciones, con la responsabilidad, con el conocimiento, bueno, pues un poco en el sentido amplio. Y mi última pregunta va relacionada con niños ya pequeñitos, porque realmente la primera vez que tienes que afrontar a hablar un poco de sexo, entre comillas, es con la pregunta de ¿cómo ha llegado ese bebé ahí? ¿Sabes? ¿En una embarazada o tú misma que estás embarazada de un hermano, tal? O sea, ahí es como que la primera vez que tienes que afrontar ese tema. Y claro, hay una edad en la que dices, es que yo si le explico todo esto, igual voy demasiado rápido. Mira, yo a los padres y a las madres, cuando hago formación con las familias, siempre digo, mira, si le explicas algo que al niño o la niña no entiende o que les está resultando un rollazo,
va a desconectar, Desconectan. y ya está, y no le va a suponer ningún trauma ni ningún problema. Incluso a lo mejor te lo vuelve a preguntar dentro de 2 semanas y dices, pues si se lo explique con lo que me costó a mí explicarle cómo era eso, me lo vuelve a preguntar. O sea, que tampoco nos preocupemos demasiado. Pero, hombre, claro, obviamente, cuando nos pregunta, como decíamos antes, pues vamos a tener que responderle algo. Entonces, la respuesta, pues, va a tener que venir por 2 personas adultas, papá, mamá, que, bueno, se quieren mucho. Vamos a hablar de afectos. No vamos a hablar, dejarlo solo en una cuestión física. Vamos a hablar, por supuesto, de afectos, del cariño, del amor, de que es algo, bueno, pues que un acto bonito en el que, bueno, pues las dos cuerpos, en cierta manera, pues se juntan, se dan muchos besos, muchas caricias, mucho amor y, bueno, pues están la cuestión de la semillita. Bueno, pues podemos usar metáforas, claro que sí, pero hay una cosa importante, no es una semillita, son 2 semillitas, hay una parte importante que hace el hombre y una parte importante que hace la mujer, el cuento cambia si no hablamos de una semillita de papá pone una semillita en mamá, sino de que tanto papá como mamá, pues han aportado para que ese bebé pues crezca dentro de la barriga de mamá, ¿no? O sea, que podemos usar metáforas, ¿no? Cuando la edad lo requiera y ya está, un poco de sentido común, ¿no? Sí. Yo creo que el usar metáforas se puede usar e incluso, por ejemplo, llamar a los genitales de una forma cariñosa, ¿no? Que a veces dices, ay, es que el niño algunos dicen, es que me cuesta decirle al niño el pene y tal, y prefiero decir de otra manera. Bueno, oye, no pasa nada, que tampoco tenemos que ser nosotros súper rígidos y tal. Lo importante es que el niño sepa que esa parte del cuerpo se llama pene. Que luego le queremos llamar, yo qué sé, de la forma que sea. Pirulina, que la suelen llamar ellos. Vale, siempre y cuando sea algo positivo, ojo, quiero decir, no sea una connotación negativa, ¿no? Lógicamente. Claro. Pero si queremos usar algún sinónimo porque nos resulta más agradable, bueno, pues ya está, no pasa nada. Hombre, lo problemático es que el niño tenga 14 años y no sepa que eso se llama pene y siga llamándole pirulina, o no sepa decirlo, o ese tabú de ahí abajo, ¿no? Que no le sale. Ahí abajo, las partes íntimas, no, eso es un pene, es una vulva, ya está, no pasa nada. O sea, no pasa nada, igual que esto es la boca y esto el ojo y esto la mano. Exactamente. Entonces, pero yo creo que tampoco tenemos que, como padres o como madres, exigirnos de más en estos temas. Volviendo al principio de todo, que hablábamos de la mochila que lleva cada uno, bueno, pues vamos a tratarlo con esa naturalidad y si a nosotros nos sale utilizar esas metáforas porque es que nos sentimos más cómodos, pues no pasa nada. Bien, démonos permiso también para estar nosotros medio cómodos hablando de este tema. Y yo creo que al final lo más importante en educación sexual con nuestros hijos es la actitud. A lo mejor puede sonar un poco tópico, ¿no? Esto de lo importante es la actitud, pero es que es más importante. Antes que dar una respuesta al 100% clara, rigurosa, científica, o conocerlo absolutamente todo, porque nos llega nuestro hijo adolescente y nos dice, mira, es que yo resulta que es que ahora soy de género fluido y soy pansexual. Y tú te quedas y dices, bueno, ¿y esto qué es, no? No pasa nada si no sabes lo que es la pansexualidad, o la sapiosexualidad, o lo del género fluido. Todo eso, no pasa nada. Ya te informarás. No, es que no lo vamos a saber la mayoría. Muchos. Claro, pero a lo mejor nuestro adolescente sí, ojo, porque están metidos en unos temas que tienen ese tipo de vocabulario. Bueno, pues ya está. No pasa nada si no lo sabes. Entras en internet, te informas o entráis junto con tu hijo y os informáis mutuamente, pero lo importante es la actitud. Que no diga, qué chorrada es esa del género fluido. Vale. No. Vamos a ver, oye, pues esto qué es y vamos a ver qué es, sí. Claro. A opinar a ambos. Exactamente, y desde la apertura y la comprensión y ya está. Y sobre todo, pues, hablar de estos temas que desde pequeños, un poco ya a modo como de resumen, ¿no? Que desde pequeños se hable de estos temas, porque si desde pequeños empezamos a hablar con naturalidad, cuando sean adolescentes será más fácil que sigamos hablando. Pero si de pequeños no hemos hablado y no hemos abierto esa vía, cuando llegamos a esa época de la adolescencia que todo es más complicado, no podemos pretender abrirla. Exacto. Efectivamente. Arola, un placer por resolver todas estas cuestiones y porque lo has explicado muy bien. El libro es Las cosas claras, ¿no? De hecho. Sí, el libro se titula Las cosas claras, un poco con esa idea de que tenemos que hablar claramente de sexo, que le quitemos todo ese tabú o esos prejuicios que tienen y que lo tratemos como un tema más. Eso es. Millones de gracias. Muchísimas gracias.
Pues ya veis que Arola lo tiene claro. Hay que hablar de sexo y sobre todo hay que darle naturalidad al asunto. Y recordar también que la sexualidad implica más cuestiones que la puramente física. Espero que este podcast os haya servido y como siempre todos los capítulos están en las plataformas habituales. Nos escuchamos en 2 semanas.